en formación política. Como les habíamos comentado al inicio de este diplomado, la intención es que se formen teóricamente y también prácticamente, pero la intención también es que al finalizar cada uno de los módulos de este diplomado, que son 8 en total, la intención que tenemos es invitar a un ponente, a una persona prestigiada, profesional en la materia, que pueda compartir con ustedes respecto al tema en cuestión y que nos comparta, pues, evidentemente su experiencia. Y ese es el objetivo de hacer esta serie de charlas. No son necesariamente una conferencia magistral o una ponencia, es más bien una charla donde vamos a conocer de viva voz pues la visión, la experiencia de un personaje destacado aquí en nuestra entidad con respecto a los temas que vamos a estar viendo a lo largo de este diplomado en formación política, que como ustedes saben y que como les comentaba el maestro Ricardo, pues el objetivo es formar a una nueva clase política que tenga más y mejores herramientas para servir a nuestro Estado. Entonces, en ese sentido, le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Ahorita me voy a permitir presentar al doctor que nos va a dar la charla el día de hoy, pero antes le cedo la palabra al maestro Ricardo Aguilar, ya por todos ustedes conocido, para que dé la bienvenida y sus palabras. Bueno, yo quiero solo, no, gracias. Yo quiero realmente, bien, quiero en principio agradecerle al doctor Marco Antonio Besares, eh, un hombre que tengo la oportunidad de conocerlo en su historia académica, política y de investigación. Es un referente obligado de también de la academia aquí en Chiapas. Eh, ha tenido hemos tenido la fortuna de que sea uno de los hombres ilustres en esta preocupación de cómo ir haciendo cultura, de cómo ir promoviendo la reflexión política, la reflexión universitaria. Ya les presentarán su currículum y es un currículum interesante, impresionante, lleno de vida universitaria, no solo en Chiapas, de universidades prestigiadas en la Ciudad de México, un hombre que eh, ha sido pues, todo un circuito de las preocupaciones, eh, tanto políticas como sociales de Chiapas. Y en este momento nos parece que en esta primera etapa del taller de formación política, que tiene por ahí mes y medio que se inició y que todavía faltan algunos meses por darle forma, lo que estamos haciendo, construyendo, formando, es cómo le damos movimiento a una extraordinaria oportunidad que tiene México, que tiene Chiapas, de sacudir la vida pública para ir construyendo lo que debe ser una nueva manera de entender la transformación política de este país y de la entidad. Así es que ese nuevo momento que para nosotros es muy importante,
no es un momento común, es un momento eh, singular. Venimos eh, de un cambio en el sexenio pasado. Hoy estamos trabajando por mantener la continuidad, pero no debe de ser una continuidad común, debe ser cómo se construye la continuidad sobre la base de construir políticas innovadoras, creativas y novedosas. ¿Qué es lo innovador? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo construimos esa parte distinta que falta por hacer en el país y en la entidad? Y eso que representa lo nuevo, me parece que tenemos la gran oportunidad de volver a inscribirnos en qué significa la nueva era. Y la nueva era, cómo lo inscribimos, cómo lo enrutamos, cómo definimos los criterios, cómo estaríamos nosotros pensando en términos de políticas, políticas públicas, nueva clase política, cómo enrutar esta nueva agenda de lo social de aquí en adelante. Y enrutar esta nueva agenda de lo social de aquí en adelante, me parece que no es cualquier cosa. Tenemos que ayudar a ese nuevo momento, a sacudir la reflexión, a sacudir el debate. Y las universidades están convocadas para que desde este nicho de conocimiento tengamos las mejores oportunidades para poder enrutar estos horizontes distintos que tiene el país y que tiene Chiapas. Por eso hoy me da muchísimo gusto que haya un nutrido grupo de amigos y de amigas que han iniciado en su gran mayoría este taller de formación política. Un taller de formación en donde me ha gustado, me ha encantado estas discusiones profundas, formativas, creativas que se dan, porque eso es de lo que se trata hoy. Cómo detonamos ese movimiento de lo que representa lo nuevo. Y termino con esto. Yo sé que Marco Antonio nos va a ayudar mucho a darnos algunos rayitos de luz por una sencilla razón. ¿Cómo entendemos la nueva era? La nueva era no es más que entenderla desde el convencimiento de ser y a dónde vamos y cómo lo tenemos que hacer de nosotros mismos. Esa es la nueva era. Si nosotros conocemos a profundidad y discutimos cómo hacerle desde nosotros mismos, cambiando nuestras maneras de ser, de pensar y de hacer, y ahí viene cómo construir nuevas maneras del quehacer político, cómo construir nuevas formas desde el poder y la política con la sociedad. Todas estas rutas y preguntas creo que las vamos a estar discutiendo este gran movimiento de conciencia que me parece que nace desde el país, se construye desde el país y se va a florecer en todo el país y fundamentalmente en Chiapas. Gracias por disfrutar una tarde extraordinaria en esta alma mater que es la Universidad Autónoma de Chiapas. Gracias, compañeros. Bueno, y antes de darle la palabra al doctor Besares, me voy a permitir leer su extenso currículum que eh, lo tratamos de sintetizar en tres párrafos, ¿no? El doctor Marco Antonio Besares Escobar ha ocupado diversos cargos destacados en el sector público y académico. Es abogado y economista egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, con estudios de posgrado en Derecho en la UNAM y en Ciencias Jurídico-Penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En el sector público ha sido Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas en 2 ocasiones. Fue Director General de Conciliación y Arbitraje y Servicios Periciales de la Procuraduría
Agraria, director de Amparos y Consulta Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, asesor jurídico del subsecretario de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Pesca. En el ámbito académico ha sido profesor en instituciones como la UNACH, el ITAM, la UNAM, la Ibero, el INACIPE, la UA, la UAP y la UVM, el Campus Tuxtla. Ha impartido conferencias a nivel nacional e internacional sobre derechos humanos, seguridad pública, política criminal y derecho informático. Sus ensayos y artículos han sido publicados en revistas especializadas en derecho ambiental, bioseguridad, derecho informático, derechos humanos y procuración de justicia, y actualmente se desempeña como titular de la Notaría 87 del Estado, y también tiene una interesante faceta que en lo particular yo tuve el gusto de conocer a través de las pantallas al doctor, que es este gran esfuerzo que se hizo con primeramente la Real Academia Frailescana y posteriormente con la Real Palabra, un programa bastante jocoso, muy interesante, pero también con mucha profundidad política regional que se transmitía, si no mal recuerdo, a las 8 de la noche los martes en el sistema chiapaneco de radio y televisión. Y bueno, pues me complace darle la bienvenida y pido un aplauso para el doctor, por favor. Doctor. Pues muy buenas noches a todos los presentes. La verdad es que lo primero que debo decir es que estoy sorprendido, porque pues el maestro Ricardo es un amigo que desde hace ya algunos ayeres hemos compartido inquietudes políticas y siempre me ha invitado a participar y con mucho gusto lo he hecho porque cuando la invitación proviene de alguien que es de la misma raíz y que por supuesto también tiene las mismas inquietudes, pues hay esta empatía natural para poder intervenir, ahora sí, en conjunto, en lo que es una práctica que, pues, tradicionalmente nosotros y ustedes están llevando en este momento un diplomado que tiene que ver con el tema de la política. La política está, por supuesto, presente en todos los ámbitos, en una conversación, en un sábado, en los andadores de San Cristóbal, surgió este hecho político. Este es un hecho político. Es un hecho político porque está incluso siendo ya grabado mediante la sociedad de la información hoy en día. No hablamos en corto, sino estamos hablando a un auditorio que está ampliado. Debemos de tener conciencia de que cuando estamos nosotros expresando una palabra, una frase, incluso hasta el lenguaje gestual, estamos de alguna forma realizando un acto que tiene una trascendencia social y que tiene, por supuesto, una trascendencia política. Siempre que se habla de la política, pareciera ser que solo se refiere a la mala práctica política. Y nosotros sabemos que la política tiene que ver con el poder. Y bueno, habían puesto aquí conferencia Poder y Política. Yo diría que el poder es esta expresión de las sociedades que tiene que ver con el hecho de el depositario de la voluntad de todos que decide por todos. Es decir, el poder decidir por los otros. Y bueno, desde tiempos ancestrales, si nos remontamos a todo lo que nos han enseñado en lo que viene siendo el transcurrir de la civilización, vamos a entender que aquellas sociedades que originalmente eran nómadas, cuando aparece la agricultura, cuando se establecen en un sitio, cuando, como dice Rousseau, se establece un contrato social y se comienzan a crear las instituciones,
ese poder cobra una expresión que pasa de aquel poder que tenía el más fuerte, que se quedaba, si se ofrece en la casa del mamut, con la mejor parte, ¿no? O con la relación que tenía, con la que se quedaba en las cavernas cuidando los hijos. Desde ahí, desde ese momento de que las sociedades habían relaciones humanas que traen implícitas relaciones de poder. Como dice Michel Foucault, el poder está en todas partes. El poder fáctico, el poder real, y no lo que normalmente nosotros identificamos como el poder formal. Para tratar de establecer el poder formal es aquel que surge cuando surgen las instituciones, cuando surge la propiedad privada, cuando surge el Estado, ¿no? El Estado viene siendo la expresión, y no viene al caso aquí porque seguramente ustedes pues ya han entrado a la historia política de lo que significa el tema del poder. Pero la política, ¿qué es la política? Platicado, no teorizado. Bueno, pues es tal vez la política más común, aquella que realizan los profesionales de esta actividad en aras de buscar espacios para poder tomar decisiones. Desde un integrante de un cabildo, el integrante de un comisariado ejidal, el integrante de el poder legislativo, del poder ejecutivo, incluso ahorita vengo del acceder a juzgar, también es acceder a un poder. Dicen los jueces, nosotros los jueces llegamos por los méritos a ser jueces. Sí, el acto de juzgar no es un acto de poder. Sí lo es un acto político. Y como acto político, por supuesto que responde a una concepción ideológica en la toma de decisiones por los otros. Si yo como juez decido que voy a parar una obra pública porque le falta el dictamen de impacto ambiental, estoy ejerciendo un poder. Este tema del poder tiene que ver en un primer momento con algo que como economista les diría cuando me preguntan cómo veo el tema de la seguridad pública actualmente en nuestro país. Y yo le digo, obedece a una política internacional de distribución internacional de la violencia. ¿Pero cómo eso de la distribución internacional de la violencia? Bueno, la violencia antes estaba en Colombia. Hoy la tenemos desplazada en nuestro país. ¿A qué obedece ese tipo de expresiones de poder fáctico? Porque esos son poderes fácticos. Vamos a hablar de los poderes formales y de los poderes fácticos. Porque también hasta en los poderes fácticos hay esa movilidad para buscar en la práctica política, vamos, en una estructura de delincuencia organizada, que normalmente la delincuencia organizada es una empresa, donde el jefe de oficina busca ser el gerente, y el gerente de los gerentes. Los Tigres del Norte le llaman jefe de jefes. Pero si se dan cuenta ustedes, en todos los ámbitos del quehacer humano, todos tenemos una práctica política. Ahora, ¿qué fines persigue la práctica política? Bueno, fines lícitos o fines ilícitos. Fines con valores sociales o fines con valores individuales. Fines con valores colectivos. Es decir, la práctica política está llena por toda la contribución de la filosofía,
de la propia ciencia política, de la teoría del Estado, del derecho político, que es el derecho constitucional, que le va marcando ciertos principios que busca la buena política: la construcción de la paz, la construcción de ciudadanía, la justicia y la equidad social, la distribución de la riqueza, el establecimiento de un escenario para el ejercicio de las libertades que tiene un ser humano digno. Y ahí donde se concentra un proyecto político, dijeran los teóricos del derecho constitucional. Bueno, si revisamos un poco la historia de nuestro país, 200 años para no irnos antes del periodo independiente, pues vamos a ver cómo las ideas liberales llegan a la Constitución de Cádiz. Esas ideas liberales que, por cierto, para un dato histórico, yo estoy trabajando el tema de un personaje, se llama Mariano Robles Domínguez, que presentó un documento en las Cortes de Cádiz en el año de 1813, un planteamiento que tiene que ver con temas políticos actuales, un proyecto de desarrollo regional desde aquel entonces. Y entonces la práctica política, que como decía hace un momento, que aparece en diferentes espacios, tanto en los formales como en los informales, es motivo para que uno comience a replantearse algunas cuestiones que tienen que ver con algo que decía en alguna época. Yo tuve la fortuna de, si tuviera que comentarles cuando me inicié en la política, diría yo que fui jefe de grupo de la secundaria y que no está en mi currículum. Y luego la primera elección que gané fue como presidente de la Sociedad de Alumnos del Bachillerato de la Preparatoria Agropecuaria. Y luego cuando llegué a San Cristóbal, en mi grupo, fui jefe de grupo casi los 9 semestres, nada más uno. Dejé que pasara un tapachulteco y ya después me volví a colocar. ¿En qué consistía mi práctica política? Que mis amigos adelantados eran odiados por los amigos más flojitos. Entonces yo le ayudaba a todos los flojitos y pues yo me preocupaba de estudiar. Me llevaba yo muy bien con las mujeres. ¿Por qué? Porque de alguna manera había una intuición subjetiva de liderazgo. La política es eso. La mala política es aquella que no construye liderazgos. La buena política es la que se rodea de líderes. Porque con los líderes se debe de trabajar, porque son los capaces de persuadir, de involucrar. Pues bueno, voy a regresar al tema, porque no quiero perderme en la dispersión, que es muy frecuente cuando se da una charla. Para hacer una buena política, y lo señaló el maestro Ricardo, tenemos que saber quiénes somos. Y no quiénes somos solo, como les estoy platicando mi historia, ¿no? Yo nací en Villaflores, estudié en un kinder público, en una primaria pública, en una secundaria pública, en una preparatoria agropecuaria, ¿no? Y en una universidad pública. ¿No? Hice 2 carreras en una universidad pública y mi doctorado lo hice en la UNAM, en una universidad pública. El Estado me pagó mi formación. Obvio, mi formación responde a esa conciencia de aquella reforma educativa que surge del 17 cuando plantea los derechos sociales. Ya después en la Universidad de Salamanca, donde he hecho estudios, ellos estaban descubriendo los derechos sociales en España. Porque bueno, ellos tuvieron la dictadura de Franco hasta el 75 y bueno, mientras nosotros desde el 17 ya teníamos un contenido social que influyó en el ser que somos, en lo individual. En mi mente, por ejemplo, está Cárdenas. La idea del ejidatario, mi compañero elegido a mi lado. La comunidad indígena de Villacorso,
no son aspectos distantes del territorio social de mi conciencia. Es importante la historia. Es importante conocer la historia. Y les voy a dar dos conceptos que creo que esto va a justificar en cierta medida mi condición de docente. Hoy se habla de decolonizar, no descolonizar, decolonizar el pensamiento. Y se habla de repensar. También otros hablan de una categoría que es el inconsciente colectivo. ¿Cuál es el pensamiento colectivo de los chiapanecos? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo descifra? Filosóficamente podríamos decir que son muchos los pensamientos de los chiapanecos, que son muchos los pensamientos, porque son muchas las lenguas que hablan los pensamientos de Chiapas. El pensamiento del mundo chol, el pensamiento del mundo celtal, el pensamiento del mundo tojolabal, el pensamiento de aquellos que somos y que estamos tomando conciencia que tenemos ascendencia africana, que apenas están surgiendo en el pensamiento, nuestro reconocimiento a esa tercera raíz de la que hablaba Aguirre Beltrán y de la que bien habla un frailescano que tiene un libro fundamental que se los recomiendo, que se llama De negros, pardos y mulatos, otras historias que contar, de Juan González Esponda. Porque resulta que la reivindicación de los pueblos afros en Chiapas es un tema nuevo, que acaba de incorporarse a nivel constitucional. Incluso pues, se reconoce una cuota para las comunidades indígenas, pero no hay una cuota política para las poblaciones afrochiapanecas, que tendría que ser, por ejemplo, hay un mancomún en Arriaga, en Tonalá, de mulatos, con reconocimiento de títulos primordiales, el conocimiento del territorio de lo que somos. Somos diversidad. ¿Qué tan fuerte es la labor de un líder para poder armonizar todas esas diferencias? Todo ese mosaico, si no se conoce la geografía cultural de los pueblos. Claro, a veces el conocimiento llega cuando uno ya va para los 70 años. Cuando ya no es candidato para ningún cargo. Porque ya no tiene uno la condición física, ya lo único que tiene es la oportunidad de ser invitado a dar conferencias. Pero les voy a decir una cuestión. El placer que tiene este ejercicio es maravilloso. Es el placer de la libertad. Para poder decirles algo. Hace unos días leyendo, me fui a San Cristóbal ese día que me encontré con mi querido amigo, el maestro Ricardo. Estaba yo leyendo un libro de Tomás Jay que cuenta una historia de San Cristóbal de las Casas. Y resulta que me hizo reflexionar mucho. La relación de Ciudad Real, que también se llama, en algún momento se llamó Villaviciosa. Yo le pongo, en mis redes le pongo Villaviciosa. Porque cuando fui estudiante no era tan viciosa como ahora. Porque hoy en día hay bares, pero en serio, pasan ustedes a las 12, 1 de la mañana y los antros están en su máxima expresión. Pero no deja de tener su maravilloso encanto San Cristóbal por el clima, por el cafecito y por el chocolate. Ahí en el chocolate hay un tema que Tomás Jay, que fue un hijo de un protestante, ¿no? Tomás Jay, después se convirtió, escribió este libro y narra su estancia
de unos meses en San Cristóbal, porque él iba con rumbo a Guatemala, por cierto, escapándose lo querían mandar a Tailandia, y él decide, ¿no? Lo querían mandar a la misión, ¿no? De evangelizar en ese momento, pero es un inglés que narra su paso por Chiapas ¿qué les diré? Tal vez en unas 50 páginas. Y cuenta en una de las 50 páginas que algo que tiene que ver con la relación de San Cristóbal y sus obispos. Cuenta que las mujeres de San Cristóbal llegaban a la misa en la mañana, hacía frío, y les encantaba el chocolate. Entonces, como ellas ejercían el poder, antes de esta cuestión del empoderamiento, llegaban y sus trabajadoras de la servidumbre que tenían, les llevaban el chocolate caliente a media misa. Cuestión que le alteraba, por supuesto, al que estaba oficiando la misa. Entonces decide prohibir la misa en la catedral. Entonces se ponen de acuerdo toda la mujerada, como dijeran aquí, toda la mujerada, de no ir a misa con el obispo. Le aplicaron y le hicieron el vacío. Y dijeron, nos vamos a ir a tomar misa en el convento. No lo digo yo, lo dice Tomás Jay, ahí está el libro y les puedo citar la página. El chiste es que el obispo pues no le gustó el desacato y también prohibió que en las misas de los conventos sirvieran el chocolate caliente a media misa. Bueno, pues resulta que le mandó una de las mujeres de San Cristóbal a obsequiar chocolate al obispo. ¿Y qué creen que le pasó al obispo? Quedó paleta. Este hecho histórico, y les puedo contar otras cuestiones interesantes que he leído, por ejemplo, la leyenda de Bartolomé de las Casas, que fue apedreado y que salió corriendo por el Cerrillo. Eso no lo cuentan, también está escritos en diferentes textos. Yo en este momento he acumulado aproximadamente unos 25 libros y estoy realmente disfrutando un capítulo importante de cuando el poder en la época colonial era ejercido por el poder de la iglesia. ¿Qué estudiaban los curas? Teología, ¿sí? Derecho y educación. Ellos tenían el poder. Y no crean que tiene mucho tiempo. ¿Quiénes hicieron la independencia? Les daría una sorpresa. Lo hicieron los líderes. Morelos era negro. Vicente Guerrero, el primer presidente de la República, era negro. Y bueno, ahí voy marcando ya algunas cuestiones que tienen que ver con el gusto de conocer la historia. Yo les voy a decir una cuestión que me parece muy importante. ¿Cuál ha sido el éxito del político que hoy es el líder de este país? Tiene dos elementos que son fundamentales. Platica la historia como lo estamos platicando aquí. Platica la historia y la repite y la repite y la repite hasta el cansancio. Y el otro elemento es que sabe del impacto del manejo de eso y de eso. Y con eso ha construido una práctica política que la empezó desde que era jefe de gobierno. Yo no sé si están a favor o en contra, no vengo a eso ni vengo a hacer apología. Simplemente lo que estoy diciendo es que la realidad, la única manera de entender la política es la fuerza de la historia. ¿Y saben qué nos hace falta a los chapanecos?
es conocer nuestra propia historia. ¿Realmente somos mexicanos por decisión propia? A ver, de los que están aquí, ¿quiénes han escuchado ese punto de vista? Usted. ¿Quién se sabe una versión contraria? Pues sí, hay escritores que lo dicen. Resulta que no fue una decisión de nosotros. Fue una decisión articulada por el que era secretario o canciller en aquel entonces, secretario de Relaciones Exteriores, con la presencia de las fuerzas militares, y cuando se hizo el proceso de votación, los resultados no coincidían con los padrones de la población que existía. Pero nos compremos la leyenda que somos mexicanos porque la selección mexicana y la Virgen de Guadalupe, por supuesto, es nuestra madre. Entonces, los chapanecos, no crean ustedes que fuimos ahora mexicanos por una decisión popular. Bueno, está bien que haya sido en Comitán, está bien que hayan estado los partidos, pero si nos metemos un poquito a indagar, vamos a encontrar que este elemento es importante. ¿Por qué razón? Hubo un gobernador aquí en Chiapas que decía: Chiapas, donde termina la patria. Y yo decía yo dentro de mí, dependiendo en dónde estés, compañero. Pues si estás allá por el Soconusco, aquí empieza para allá. Desde dónde lo vemos. Y la verdad de las cosas, todo el mundo dice, no, es que somos centroamericanos. Pues sí, lingüísticamente sí. Y ahí es donde creo yo que voy a tocar el tema de la identidad del chiapaneco y de esta necesidad a la que nos están convocando ahora. Pero no es ser los nuevos chiapanecos porque seamos los más jóvenes. No. Yo creo que abrir la conciencia significa todo un desafío y todo un reto de estudio. Explorar la historia, no la versión que nos dieron de la historia, construida desde el centro del país. Que todavía la relación de la entidad con el centro del país, hoy, señores, si uno quiere hacer práctica política, en este estado los que hemos tenido acceso a una posición ha sido porque hemos ido allá. Porque construimos relaciones allá. Yo todavía sigo mirando, ahora que estoy viendo los diálogos, porque me los he aventado. Para estar en el aspecto político hay que dedicarle tiempo. Ahorita me he aventado, yo creo que unas 80 o 90 horas de intervenciones de todos los que están en los diálogos de la reforma del Poder Judicial. Los conozco. Fue mi compañero, el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, y decía yo, Leonel, qué habilidad política ha tenido. Estuvo como secretario, ha sido diputado, fue gobernador, fue procurador, y ahí sigue. Ayer lo vi que vino al foro y intervino en el foro. Mi compañero, dormíamos en el doctorado de una silla a otra. Digo, dormíamos porque era a las 7 de la mañana y mi hijo había nacido y yo me desvelaba y entraba yo a las 7 de la mañana. El maestro, el doctor Carrancá, el ministro de la Corte, fue mi maestro. Entonces, cuando veo, por ejemplo, a Jaime Cárdenas Gracia, lo veo ahí. ¿Quién fue mi compañero de banca? José Ramón Cosío. ¿Por qué fue posible? Porque tuve que ir allá. ¿Cómo se construye un político de Chiapas? ¿Cómo se construye un político en Nuevo León? ¿Cómo se construye un político en Tabasco? Bueno, tal vez en Tabasco se construye un liderazgo, pues, siendo rebelde. Y si ustedes buscan un poquito y hurgan en la historia de Tabasco, van a encontrar si no hay alguna asociación del cardenismo con el garridismo, por ejemplo, en la lectura de la política. Entonces,
Los chiapanecos hoy, cuando nos plantean la chiapanequidad, gracias por la precisión, me cuesta más, o el chiapanequismo, pues significa, yo creo que ir a nuestras auténticas raíces. Y el reto no es sencillo, porque nuestra historia nos las han construido antropólogos, que gracias a esos antropólogos, los escritos de los clérigos que de alguna manera, si nos vamos desde la época de la conquista, de la colonia, el periodo de la independencia, la reforma, la revolución, con todo el movimiento contrarrevolucionario que llega con don Tiburcio Fernández Ruiz, el movimiento para algunos, estaba yo leyendo por ahí un texto, pues para algunos un movimiento contrarrevolucionario, para otros un movimiento de defensa de la familia chiapaneca. Por ejemplo, Antonio García de León es algo que hay que leer, Resistencia y Utopía. Es fundamental leer porque en la formación del político obviamente tiene que conocer su historia y tiene que construir, yo creo, el gran reto de eso es qué es lo que nos une a todos. Bueno, vayan a decir que la credencial del lector, con la campaña que hizo el INE o el acta de nacimiento. Pues yo creo que nos puede unir los desafíos que tenemos: analfabetismo, pobreza, marginación, falta de desarrollo, bueno, en fin, todas las cuestiones que por nuestra condición geográfica, es decir, Chiapas, cuando hablamos de un proceso de industrialización, yo digo que lo veo como un desafío mayúsculo que hay que verlo en un contexto de un reto del desarrollo continental. Pero bueno, voy a regresar al tema de Mariano Robles Domínguez. Mariano Robles Domínguez, en el documento que presenta en Cádiz, plantea varios puntos, y dentro de los puntos planteaba la creación del canal interoceánico en el istmo de Tehuantepec. Hace 200 años, en las Cortes de Cádiz, todavía no estaba la independencia. Hoy está el tren interoceánico. ¿Qué pasó cuando quisieron hacer la carretera con don Miguel Álvarez del Toro a favor de la carretera que iba a cruzar aquí por la selva del Ocote? El grupo de los 100 a nivel central se opuso al proyecto y pospuso 8 años la construcción de la carretera, que después, con el puente, en la época de Pablo Salazar, nos conectamos al centro del país. La historia de los límites territoriales de Chiapas. ¿Cómo nos explicamos ese tema de confrontación que se dio entre ejidatarios que estaban ubicados en Cintalapa con las comunidades Soques de San Miguel y Santa María Chimalapas? Pues conociendo la historia. Porque si no nos quedamos, y si nos toca tomar decisiones de políticas públicas, eso es lo importante. Qué bueno que ahorita están estudiando, y esa es la recomendación: aquel que quiera practicar la política, pues hay que estudiar. Esa sería la conclusión. ¿Y estudiar qué? También hay que saber qué estudiar. Es decir, estudiar aquellas fuentes que nos iluminen sobre nuestra realidad concreta, para poder nosotros sí pensarnos como nosotros en ese ser colectivo que hace un momento se planteaba. Un ser colectivo que tenga un pensamiento colectivo y que tenga una práctica de unidad, de construcción de sociedad y de ciudadanía consciente. En esa construcción, las universidades públicas, hoy por ejemplo esta universidad está cumpliendo, en septiembre cumple 50 años. Dense cuenta nada más, Mariano Robles Domínguez planteaba una universidad para los indígenas desde
1813. En la época, porque se construye la universidad, las universidades periféricas se construyen por el movimiento del 68. Entonces, los hechos sociales explican, por supuesto, toda una serie de cuestiones que merecen análisis informado de aquellos que nos guste la actividad del análisis de la expresión del poder o de la práctica política. En conclusión, para practicar política, mínimo, pues hay que conocer un poquito de historia y un poquito de lo que significa el poder. Es básico. No necesariamente conocimiento formal. A veces la sabiduría está alojada en la experiencia de nuestra gente. Podemos aprender de las comunidades, de cómo se autogobiernan en esa sabiduría que ha quedado en la memoria histórica de muchas comunidades, que creo que es muy importante. Hoy me invitaron pues a platicar, si en serio les digo, si me hubiese preparado no les hubiera yo dicho lo que les acabo de decir. Realmente estoy haciendo un resumen, un reporte de en qué ando en este momento. Y ya para señalar están los foros de diálogo. En los foros de diálogo están, por supuesto, controlados por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que por cierto es un espléndido parlamentario, Roblero, y pues están seleccionando gente que tiene alguna representación para que se expresen. Pero como a mí me interesaba, yo no quiero ser juez, yo no quiero cargo público, pero me interesó el tema. Dije, bueno, pues me voy a meter a estudiar. Y como he hecho televisión, como decía el compañero, me invitó a desayunar el director del diario Ultimátum, que es mi paisano, y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un programa de televisión? ¿De qué lo hacemos? Le dije, mira, la agenda política nacional está discutiendo el tema del Poder Judicial. ¿Qué te parece que hagamos un foro e invitemos a maestros? Y lo subimos a la red. Lo hacemos antes del día 11, porque el 4, y ya nos posicionamos en el tema. No nos van a invitar allá, pero aquí nadie nos prohíbe que nosotros hagamos libertad de expresión y participación ciudadana. ¿Nos van a hacer caso? No importa. Un segmento le informamos y capacitamos y transmitimos información. Estamos haciendo un acto cívico. ¿Sí? ¿Es un acto político? No, es promoción política. No, hoy hacemos promoción política a todos. Todo mundo tiene su muro, e incluso con inteligencia artificial nos echamos una chaineadita y ya salimos un poquito más guapos. ¿No? Entonces, creo que todo mundo tiene hoy la posibilidad de hacer radio, de hacer televisión. Y bueno, es una opción que nos da la sociedad, que le llaman algunos la ciudad de la información, la sociedad del conocimiento o la sociedad de la comunicación. Se puede hacer política sin perseguir ningún cargo público, sin estar en ningún cargo público y tratando de construir, por ejemplo, con la Real Academia, nosotros posicionamos el orgullo de hablar como hablamos en cada una de las regiones con las palabras que nosotros usamos, y en esa medida creo que contribuimos a construir y a cuestionar el tema de lo correcto o lo incorrecto. Valga un ejemplo, la lengua española, cuando a alguien le falta un diente, dice que está chimuelo. Nosotros, cuando le hace falta un diente, está chiniji, y cuando le hace falta una muela, está chimuelo. Es decir, nosotros estamos más elaborados en la ¿cómo se llama? Bien, pues eso sería mi intervención para que pasemos, yo creo, a la ronda de preguntas, ¿no? Bueno, pues agradecerle de antemano, antes de pasar a la ronda de preguntas y retroalimentación de su charla, pues creo que el doctor en este lenguaje tan jocoso y una manera tan amena
que lo caracteriza siempre el hablar de política, nos deja ver la complejidad de lo que implica la política, ¿no? O sea, nos invita a que los que queremos ejercer la política y hacerla profesionalmente, pues tenemos que verla como una tarea obligada, el estudio no solo de la política en sí misma, ¿no? Sino también de la historia, de la antropología, de la sociología y todas estas múltiples herramientas que nos ayudan un poco a estar dando una lectura de la realidad que estamos viviendo y creo que el doctor pone el dedo en la llaga, en una parte muy importante del Estado, como es este abanico pluricultural, intercultural, multicultural que se vive en Chiapas y que hemos comentado en el diplomado, doctor, que quizá eso sea nuestra gran ventaja, pero también nuestra gran debilidad, ¿no? Y ciertamente tenemos esa expectativa de que los políticos que van a tener en sus manos el gobierno de este estado sepan leer atinadamente sobre todo las preocupaciones y las necesidades de cada región, porque cada región es diversa. Y bueno, a partir de esto pueden alzar libremente su mano, les vamos a pasar un micrófono para que podamos retroalimentar la charla del doctor Besares. Adelante, por favor, ¿alguien quiere hacer un comentario? Si hay una participación, adelante. Gracias, maestro. Un privilegio escucharlo. Creo que, pues, lo que plantea usted en cuanto a que ya no hay posibilidades de insertarse en el gobierno a una edad determinada, pero creo que si nos concebimos como sujetos deudores, ¿no? Con nuestra misma historia, ¿no? Con nuestra misma profesión en lo social, porque como proyecto social, esto que usted está haciendo, pues es parte de lo que el sujeto es convocado como proyecto social, porque las instituciones, el problema es que nos forman en el mejor de los casos como proyecto profesional. Pero ¿y cuál es mi compromiso con la sociedad? O sea, la sociedad me pagó mi educación, ¿no? La sociedad me ha dado, ¿y yo qué le devuelvo a la sociedad? Somos muy dados a decir qué tierra, qué mundo le voy a heredar a mis hijos, sí, pero si invertimos la pregunta y nos decimos, bueno, ¿qué hijos le voy a heredar al mundo? Cuando menos, porque desde allí viene la falta de conciencia como padres, ¿no? Yo celebro que pude estar en este espacio, ¿no? Y no me fui a otro lugar que también tenía la opción de ir, ¿no? Y haber estado aquí, tener el privilegio de escucharlo. Me atrae mucho la otra parte que no es de su formación profesional, ¿no? Que me parece a mí que es la que más le gusta. Esta de la Real Academia Española, la Real Academia Frailescana, por lo siguiente, porque es uno de los únicos espacios que, desde mi percepción, en Chiapas, que tiene identidad para eso de la chiapanequidad, ¿no? Y lo que usted ha planteado es correcto completamente. O sea, si no conocemos nuestra historia, y cuidado también porque la historia que conocemos es la historia única que nos contaron. Esa historia que usted nos pregunta que si somos por convicción mexicanos, ¿no? No tenemos otra historia y el desafío ahorita es precisamente cómo trabajamos para recuperar a este texto, por ejemplo, que usted a estos textos, estos autores que usted nos ha recomendado, porque son parte de donde tendríamos que estar abrevando para pensar cómo construir esa chiapanequidad, ¿no? Como síntesis de perfil chiapaneco, porque no podemos ciertamente hablar de un solo tipo de chiapaneco, ¿no? Entonces creo que, bueno, su charla más allá del poder me deja esa otra parte que para mí es muy importante, ¿no?
esa parte de cómo podemos construir el pensamiento colectivo cuando hemos sido formados históricamente desde individualismo, desde egoísmo, que fue el modelo neoliberal, y sobre todo desde la racionalidad cognitiva, ¿no? Que eso es lo peor, porque nos dejaron como tuncos, diríamos, intelectualmente, porque solo pensamos desde la razón y no pensamos desde el corazón, ¿no? Y no pensamos desde la espiritualidad. Parece ser que el que habla de espiritualidad en la universidad es ignorante. No, pero cuando te está llevando la fregada, sí te arrodillas y sí le pedís a Dios, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo no nos podemos ver como totalidad, como sujetos totales? Desde allí, cuando usted habla de la colocación, desde allí se coloca el sujeto, con toda su corporeidad, no está haciendo a un lado sus creencias, sus principios, ¿no? Entonces, que bueno, y quiero cerrar mi participación con esta otra parte de qué nos une, ¿no? Yo creo que también nos unen los sueños, ¿no? Nos une nuestra resistencia, porque Chiapas es caracterizado como un estado. ¿De dónde sos? De Chiapas. Ah, seguramente sos de la coordinadora. Y yo cuando me paro en los foros nacionales todavía les digo, les traigo un combativo salud, fraterno saludo desde Chiapas, y ya luego me empiezan a decir que si soy de la coordinadora, ¿no? Pero bueno, desde allí estamos y celebramos este espacio. Ojalá hayan muchos espacios más con actores como usted, ¿no? De la vieja política, porque la nueva política también ha sido construida de otra manera. Gracias. Si hay otra participación, alguna retroalimentación. Bueno, pues no sé si alguien más creo que por ahí hay una participación. Bueno, lejos de ser una retroalimentación, más bien una pregunta dirigida al doctor, me sumo al beneplácito del doctor Armando. Es un gusto escucharlo nuevamente, doctor. En el diplomado hemos reflexionado sobre si realmente estamos viviendo una democracia. Mi pregunta sería esa, doctor. ¿Considera que estamos viviendo una democracia o es aún incipiente? No, como digan. Brevemente, muchas gracias, muy enriquecedora su charla. Mire, sí, escuchándolo ahora sí categorialmente, conciencia histórica. No se puede hacer política sin conciencia histórica, ¿sí? No vamos a entender la realidad si no hay se promueve el desarrollo de la conciencia histórica. La historia es importante, no únicamente como un relato, ¿sí? Y la otra, y una pregunta, ¿desde qué postura ética o ético-política se deben construir los nuevos liderazgos? Serían. Bueno, ahí tenemos dos preguntas. No sé si hay alguien más por allá. Doctor, buenas noches ya. Me siento muy bien el haberlo escuchado. Es la primera vez que lo escucho y lo conozco. Y quiero hacer una pregunta. En esa diversidad que usted plantea y que todo el mundo reconocemos que es nuestro estado de Chiapas, en medio de estas circunstancias en las que estamos, usted plantea que para hacer política hay que estudiar. Hay que estudiar nuestra historia, lo dijo. En medio de eso, ¿cuál es el reto o qué es lo que tenemos que hacer en medio de esta circunstancia en la que estamos? Sin desconocer las condiciones en las que estamos, la compañera acaba de decir, ¿realmente hay democracia? Bueno,
tuvimos una elección y ya sabemos cuál fue el número, el resultado, etcétera, etcétera. Pero nos ubiquemos en este espacio que es nuestro territorio, nuestro estado. ¿Qué hacer más allá de lo que usted plantea, de que tenemos que estudiar nuestra historia? Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes que pues hayan recibido mi expresión, que fue improvisada, ¿no? En este mi ser tropical. Estoy absolutamente de acuerdo en que cuando hablo de la necesidad de revisar el pasado, pues tal vez el método que tenemos es acudir a las fuentes en los archivos, en los textos. Por ejemplo, a mí me ha llamado poderosamente la atención la vida de Bartolomé de las Casas. Estoy leyendo a su biógrafo Antonio de Remesal, pero sobre todo porque estoy escribiendo algo sobre Mariano Robles Domínguez como un personaje que formaba del grupo de las élites de San Cristóbal. Cuando se plantea bajo qué perspectiva lo hago, yo tengo una formación dentro de mi concepción filosófica en el materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Obviamente me formé en ese campo y creo en la necesidad de reivindicar los valores colectivos, de que el poder debe estar al servicio de la sociedad, de la colectividad. Y la conciencia de la necesidad de servir es el lema de esta institución, y no de servirse. La política como un arte que tiene como propósito el otro, y el otro es el ente colectivo, ¿no? La comunidad. Identificar realmente cuáles son las verdaderas demandas, las verdaderas necesidades, mientras nosotros veamos estas expresiones de marginación, de sufrimiento de la sociedad. Hay un reto de que las cosas no están bien. Y esto va vinculado con el concepto de la democracia. A mí realmente el tema electoral, en el campo del derecho electoral, se me hace, incluso les diré, cuando fui director de la Facultad de Derecho y vi que había muchas materias de derecho electoral, dije, no, pues no, aquí necesitaríamos imprimirle otro tipo de contenidos más dirigidos a los aspectos de la antropología jurídica, de la sociología jurídica, de las cuestiones que tienen que ver con una realidad concreta. Vamos, el modelo de un proceso electoral que se mide en la elección de los representantes, yo creo que no es la democracia. La vida democrática debe de cruzar transversalmente todas las instituciones y todos los espacios en donde hayan relaciones entre seres humanos. Para mí, yo creo más en ese concepto, de este concepto liberal que es la democracia, que parte de una concepción, como usted bien lo señalaba, doctor, de una concepción del modelo liberal. Yo creo en una democracia que efectivamente le dé la posibilidad a todos de construir colectivamente su desarrollo. Y creo que uno de los aspectos fundamentales en el caso de Chiapas es que asumamos esa responsabilidad histórica. Y yo pienso que empieza desde la trinchera, y les voy a comentar algo concreto. En la notaría nos auxilia una chica y sus hijitas son verdaderamente sobresalientes. Nosotros hemos seguido de cerca y formamos parte casi de una familia, vamos a ser los padrinos de graduación. Pero ayer me sale con que el director de la escuela
lo invitó para la quema de libros. Cuando fui director de la Facultad de Derecho, yo me opuse al líder de la Escuela de Derecho y hice toda una suerte de comportamientos que van acordes a mi forma de ser, de pensar. Es decir, buscando la congruencia, la coherencia entre lo que pienso y lo que digo. Cuando digo, me comprometo, ¿no? Y creo que esos elementos son esenciales en el comportamiento humano, ¿no? Creo que un deber fundamental, y espero que así lo establece, yo tengo como referente al presidente de Uruguay. Ese hombre que se me hace una expresión de la práctica política más acabada de lo que significa el desapego a los bienes materiales. Como en un modelo que privilegia todos, somos consumistas, en un modelo hegemónico donde la codicia y la aspiración de la cuestión económica es el móvil, pero aquí yo coincido con usted hace un momento, espiritualmente, ¿qué perseguimos? Acumular, tener poder económico. ¿Qué es nuestro propósito, el sentido de nuestra vida? ¿Cómo queremos trascender? Pues en un encuentro humano con nosotros. Y tiene usted toda la razón del mundo. Yo regresé a Villaflores a encontrarme con mi pasado lingüístico. Y le juro que disfruto tremendamente cuando voy a tomar arroz con leche y comienzo a platicar con el tío, que le dije, ¿por qué me dices tío tú? Dice, porque usted es mayor que yo. No, le dije, vos estás más chiniji que yo. Y me eché un quien vive con él. Y con la gente, vivo así, inserto con la gente en el pueblo, ¿no? Yo sé que nuestra democracia tiene que perfeccionarse. Y un gran reto para quienes nos van a dirigir es que le abran espacio a líderes, jóvenes, medianos, líderes que tengan compromiso social, conocimiento de la historia, pero este conocimiento crítico, ¿no? Para que se pueda construir, yo creo que el gran reto se llama cómo unir lo diverso, porque tenemos grandes conflictos, tenemos muchos focos rojos en muchos lugares donde todavía aquí en este estado hay conflictos por la tierra que pertenecen a conflictos agrarios, cuando ya en muchas otras partes de la República ya no hay ese tipo de expresiones. Hoy hay conflictos por el agua. Se necesita conocimiento del territorio de esos conflictos. ¿Y qué es lo que se necesita? El manejo del lenguaje con el igual a uno para poder construir soluciones que efectivamente encuentren ese punto de equilibrio para poder avanzar en la construcción de la paz. Porque efectivamente creo que la división no nos ayuda a los chiapanecos. Chiapas tiene que ser fuerte a partir de la construcción de la unidad. Esa es la idea que de alguna manera yo podría comentar. Usted me preguntó, ¿qué me dijo? Ok, gracias. Pues bueno, eso sería todo. Pues bueno, con esta interesante charla, con esta retroalimentación, estaríamos cerrando el primer módulo de este diplomado en formación política, pero también estaríamos inaugurando esta serie de charlas con personajes prestigiados de la vida política de Chiapas. Y nos va a dar mucho gusto que nos sigan acompañando y que también nos ayuden a compartir y viralizar la transmisión que estamos haciendo
a través de Causa Magisterial para que este material pues sea compartido con gente que no pudo tener la oportunidad de estar aquí como ustedes y que merecen también conocer respecto a este tema. Bueno, y ahorita se hablaba mucho sobre el tema de la chiapanequidad y se hablaba principalmente sobre el diálogo como el mecanismo de articulación de toda esta diversidad cultural que tenemos en Chiapas. Y bueno, nos complace comentarles que ya tenemos confirmada la participación del doctor Andrés Fábregas Puig el próximo 10 de agosto. Va a estar por acá el doctor disertándonos, al igual que el doctor Besares, está invitado también, doctor, a darnos una charla para que nos explique un poco más de lo que se está comentando el doctor Besares, que es qué es esto de la chiapanequidad, qué es esto de los etos del chiapaneco, ¿no? Y del mosaico cultural que cada día se sigue retroalimentando, porque es un tema que no está en permanente construcción con esto de la chapanequidad. Así que nos va a dar mucho gusto y bueno, también agradecerle al doctor Fábregas y bueno, al maestro Ricardo Aguilar, que pues sin su apoyo, sin la participación y sin el impulso que nos ha dado a estos jóvenes liderazgos que usted ve también aquí, este doctor Besares, pues esto no sería posible. Así que les pido un aplauso para nuestros dos anfitriones. Maestro, si quieres concluir la... Solo eres para agradecerle, la verdad es que siempre es un placer escuchar extraordinarias referencias, siempre es un poema, ¿no? O una extraordinaria melodía que armoniza nuestra alma. Escuchar una opinión como el maestro Marco Antonio Besares y que pronto lo vamos a tener con el maestro Andrés Fábregas. Así sucesivamente, creo que este caudal de esperanza de lo que representa Chiapas se hace con esto. Yo le agradezco a Marco Antonio, él fue parte de un grupo ciudadano que inventamos hace muchos años y que después también inventamos otro y le dimos vida. Hemos creído en eso, compañeros, en eso que decía él, cómo colectivizar y cómo hacer de manera puntual actos de libertad pura, ¿no? Y los actos de libertad pura es estos grados de conciencia y de reflexión social, en donde no hay criterio alguno que nos marque límites. El límite de nuestra imaginación es infinita. Gracias, buenas noches. Antes de retirarnos y para que ahora sí que haciendo gala de el tema de la historia, para que quede como antecedente histórico, nos vamos a tomar una foto. Si se ponen por acá para que la tomemos así. Sí, ustedes aquí, la vamos a tomar desde aquí. Sí. Pues, no, están bien parados. También voy a... Sí. Mejor sentados. Vamos a hacer dos, una normal y una panorámica. Ya lo tapé. Gracias.
Gracias.